Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Enrique Perona y el objetivo de la sesión de hoy es hablar sobre la directiva NIS 2, tan candente de actualidad en estos momentos. Pero nuestra idea es hacerlo desde un punto de vista distinto. Nuestra intención es mirar un poco más allá del puro aspecto formal, centrándonos en dar cumplimiento, sí, pero primando la protección, la practicidad y, por supuesto, un incremento del nivel de madurez en materia de ciberseguridad, que al final es de lo que va todo esto, ¿no? Para ello está conmigo Miguel Gin. Miguel es ingeniero industrial y actualmente es coordinador de consultoría OT en ese grupo y gran experto en la materia que nos ocupa hoy. Y yo, por mi parte, que estoy en su dirección de consulting de ese grupo y que intentaré aportar también mi granito de arena en esto, ¿no? Vale. La sesión de hoy la hemos estructurado en estos puntos. Primero, bueno, haremos una breve introducción sobre lo que es ese grupo como compañía. Después veremos aspectos clave y situación actual de la directiva NIS 2 para pasar a un apartado donde trataremos las problemáticas y retos que nos estamos encontrando en estos meses en lo que es el cumplimiento de la directiva. Después expondremos nuestra visión, la visión de ese grupo respecto al cumplimiento de NIS 2 y, bueno, por último, pues el por qué ese grupo, ¿no? Por qué elegirnos a nosotros para acompañarnos en el cumplimiento de la directiva. Para después, bueno, cualquier duda, aclaración o cuestión que tengáis, pues que nos la podéis trasladar. Vale. Bueno, ese grupo, ¿quiénes somos? Seguramente muchos de vosotros ya nos conozcáis, pero para los que no, sí que nos gustaría empezar haciendo una breve presentación de lo que es ese grupo y lo que nos define como compañía. Ese grupo somos la empresa europea líder en ciberseguridad, ciberinteligencia y defensa, y dentro de estos ámbitos en particular en la protección de infraestructuras críticas. Los sectores en los que fundamentalmente trabajamos son estos que vemos en pantalla: sector público, sector industrial, energético, sector salud, defensa, banca y seguros, todos ellos con una componente o la mayoría una dependencia importante de lo que es el uso de sistemas IT y OT. Además, si miramos estos sectores ya en clave del objeto de la sesión de hoy, pues también quizá nos vayan sonando, ¿no? Algunas cifras que nos definen como compañía. Bueno, tenemos ya más de 20 años de experiencia en el sector, en ciberseguridad. Estamos operando en más de 35 países, con presencia en varios de ellos. Contamos con más de 700 expertos en plantilla. Hemos trabajado ya con más de 1.000 clientes y tenemos 3 SOCs operativos en todo el mundo en horario 24/7. En estos años ya hemos concienciado a más de 140.000 empleados. Gestionamos al año más de 50.000 incidentes de seguridad, varios de ellos clasificados como críticos. Y en cuanto a realización de auditorías, pues estamos en torno a más de 1.500 al año. Y bueno, en cuanto a cifras de facturación, el año pasado cerramos en más de 42 millones de euros, por tener también ese dato, ¿no? Tenemos presencia en España, en Europa y en Latinoamérica, con despliegue de equipos locales, lo que nos permite tener expertos en la normativa de esos países y en las particularidades sectoriales de cada una de las regiones. Y esto también nos permite, pues, ofrecer servicios personalizados a nuestros clientes en esos países donde tenemos presencia y también en aquellos clientes que tienen un despliegue internacional, ¿no? Bueno, la realidad es que, y esto creo que es algo que no se escapa a nadie o que nadie es ajeno, es que estamos viendo tiempos complicados en ciberseguridad y, por lo tanto, nuestra misión principal es ayudar a nuestros clientes a ser más ciberresilientes, ¿vale? Esa es la misión principal que tenemos como compañía y nuestra razón de ser, ¿no? Y eso se apoya en 3 pilares fundamentales. Por un lado, la soberanía europea. Desarrollamos tecnología propia para la prestación de nuestros servicios, la desarrollamos aquí, en España, en Europa. La especialización IT-OT, contamos con un equipo multidisciplinar formado por ingenieros informáticos y de telecomunicaciones, pero también ingenieros industriales especializados en distintos ámbitos de conocimiento. Y por último, bueno, la innovación continua, ¿no? Hacemos una inversión muy importante en I+D y eso nos permite estar siempre a la vanguardia y estar anticipándonos a las tendencias que hay en el mercado, ¿no? Algunos recursos clave que pensamos que nos hacen únicos, pues bueno, nuestro es el grupo CER, que al final es nuestro centro de operaciones de seguridad, en el que operan o trabajan más de 160 profesionales de manera dedicada. S2 Grupo Tech, que es nuestra división desde la que desarrollamos tecnología de ciberseguridad propia, que utilizamos, entre otras cosas, para prestar nuestros servicios de SOC, pero también para prestar otro tipo de servicios más especializados incluso y cubrir otras funcionalidades.
Enigma, que es nuestra escuela de ciberseguridad, en la que también, entre otras cosas, nos sirve para cubrir esa falta de talento especializado que tenemos en el sector de la ciberseguridad. Y S2 Lab, que es nuestro laboratorio de ciberseguridad que nos permite desarrollar, probar y demostrar incluso nuestras capacidades de ciberseguridad, tanto IT como OT, como las tecnologías de consumo, ¿no? Y bueno, para contaros un poco más sobre S2 Lab, que creo que es interesante, pues doy paso a Miguel, que nos puede ilustrar un poco más sobre esto. Vale, bueno, por profundizar, igual que ha dicho Enrique, desde S2 apostamos por la investigación y la generación de inteligencia, y para ello lo que hemos hecho ha sido construir un laboratorio, o más bien una red de laboratorios, porque tenemos distribuidos en cada una de las oficinas o sedes que tenemos en S2, en el que al final lo que hacemos es intentar recrear con diferentes maquetas o diferentes entornos de funcionamiento de un entorno real con los mismos componentes, como por ejemplo, hablando de un proceso industrial que tenga los mismos componentes, PLCs, switches, electrónica de red y demás que nos pudiésemos encontrar en una planta de producción, por ejemplo, en el que todo esto lo que nos permite pues, es hacer todo un desarrollo y una investigación, ¿no? Nos permite hacer, por ejemplo, todo lo referente a análisis de malware, nos permite hacer pruebas y simulaciones de ataques sobre entornos que sean realistas y que tengan las mismas o los mismos componentes que nos podríamos encontrar en un entorno real. Estas pruebas de intrusión o de simulación también nos permiten desarrollar precisamente esas capacidades a nivel de defensa, ¿no? Esas capacidades defensivas en base a ello. También utilizamos, por ejemplo, el laboratorio para poder dar sesiones de formación y de concienciación en el que podemos mostrar de una manera interactiva, ¿no? Los riesgos a los que se exponen los diferentes escenarios, y al final, pues, en definitiva, crear o generar esa inteligencia que luego la podemos aplicar o intentamos aplicarla a todos nuestros procesos internos y a toda nuestra inteligencia. Para que veáis un poco de qué se compone el laboratorio que tenemos aquí en la sede de Valencia, pues bueno, es la imagen que estáis viendo, que bueno, se componen de diferentes entornos. Por profundizar un poco más también en la parte de la visión que tiene S2 y sobre todo haciendo foco a la parte industrial, lo que pretende S2 o el foco que nosotros tenemos es dotar una visión integral que unifique la visión tanto IT como TE y no trabajar de manera separada, ¿vale? Esto entraremos en un poco más de detalle a continuación en el propio webinar, y en el que al final hemos evaluado más de 300 infraestructuras industriales, siempre evaluando la seguridad desde un enfoque en el propio proceso, ¿no? En el propio core de negocio de lo que puede tener una infraestructura industrial. A nivel de monitorización, por ejemplo, pues estamos gestionando más de 200 sondas que tenemos desplegadas en diferentes instalaciones industriales, y al final digamos que tenemos un equipo que integra esa visión de IT más OT, en el que tiene una integración operativa eficaz y que se trabaja de manera conjunta. Vale. Bueno, vamos a meternos ya en materia. Sobre NIS2 se ha hablado ya muchísimo, como es natural, y seguro que casi todos los presentes pues tenéis al menos pinceladas en qué consiste y su propósito. Por tanto, tampoco es el objetivo de la sesión de hoy hacer una explicación en detalle de la directiva, pero sí que es importante que nos pongamos en contexto, ¿no? Antes de entrar en el resto de temas que vamos a tratar. Bueno, el objetivo de la directiva NIS2 al final es sencillo, ¿no? Es alcanzar, o inicialmente parece sencillo, ¿no? Es alcanzar un elevado y homogéneo nivel común de ciberseguridad en toda la Unión Europea, ¿vale? Con el objetivo de mejorar el funcionamiento del mercado interior, ¿vale? Y mejorar la resiliencia de las compañías de la Unión, ¿no? En materia de ciberseguridad. ¿Cómo pretende Europa hacer esto? Pues, en primer lugar, identificando los servicios que son esenciales e importantes para el funcionamiento de los Estados miembros, y identificar también a las empresas o a las entidades que los operan, que los prestan, definiendo un conjunto de medidas de seguridad que deben garantizar los prestadores de estos servicios, estableciendo mecanismos de notificación de incidentes y de cooperación y compartición de información entre todas las entidades a nivel europeo, definiendo autoridades de control que al final, y puntos de contacto sectorial, que al final van a ser las que van a ayudar, las que van a articular el cumplimiento de la directiva, estableciendo mecanismos de control, supervisión y auditoría, pues porque al final sabemos que si no medimos, si no comprobamos, pues es complicado asegurar el cumplimiento, ¿no? Y también, por último, estableciendo un régimen sancionador en caso de incumplimiento.
¿A quién aplica NIS2? Bueno, pues sobre todo, y reduciéndolo, aplica a medianas y grandes empresas que se encuentran en los sectores recogidos en el anexo 1 y anexo 2 de la directiva, ¿vale? En el anexo 1 se encuentran los llamados sectores de alta criticidad, que son estos que vemos en pantalla, bueno, sector energía, el sector transporte, el sector espacio, administración pública, gestión de servicios TIC, banca, sector salud, gestión de agua potable, gestión de aguas residuales, infraestructuras digitales, ¿vale? Y en el anexo 2 se recogen los llamados otros sectores críticos, ¿vale? Que también están afectados. Y aquí tenemos servicios pues, también importantes, como un servicio postal o de mensajería, la gestión de residuos, la fabricación, producción y distribución de sustancias químicas, todo lo que tiene que ver también con la producción y transformación de alimentos, fabricación de un montón de componentes, organismos de investigación o proveedores de servicios digitales. Vale. Esto es un poco las empresas o los sectores que están afectados por NIS2. Aquí, bueno, ya podemos ver que muchos de estos sectores pues, tienen una dependencia de sistemas OT, o nos podemos imaginar que tienen una dependencia de sistemas OT bastante grande para prestar sus servicios, ¿no? Y después sobre eso también hablaremos más largo y tendido. Y bueno, ¿qué obligaciones interpone NIS2 a estas entidades afectadas? Pues esto no sé si es una buena noticia o voy a chafar la ilusión de alguien, pero la verdad es que NIS2 no reinventa la rueda. Al final hablamos de hacer una gestión de riesgos de ciberseguridad y esto la directiva además lo establece ya desde el primer artículo, del artículo 1, ¿no? ¿De qué habla NIS2? ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? ¿Qué medidas nos pide establecer? Pues al final nos habla de implementar mecanismos de gobernanza de la ciberseguridad, la implicación de los comités de dirección en la toma de decisiones en materia de ciberseguridad, esto también es algo bastante importante, el establecer políticas de seguridad de la información, establecer mecanismos y procedimientos para la gestión de incidentes, definir también mecanismos y tener en cuenta la ocurrencia de un incidente disruptivo en una situación de contingencia y, por tanto, saber reponernos ante ello y garantizar la continuidad del negocio y garantizar la prestación de los servicios, en este caso esenciales o importantes. El establecer medidas de seguridad para nuestra cadena de suministro, para nuestros proveedores, ¿vale? Que al final son igual de importantes, son parte esencial para prestar ese servicio. Nos habla de utilizar productos y servicios certificados y de hacer una gestión de vulnerabilidades eficaz de esos productos, tanto hardware como software, y también, bueno, pues esos servicios que contratamos a terceros que cuenten con certificaciones y con garantías de ciberseguridad, que evaluemos periódicamente la eficacia de los controles de seguridad que estamos desplegando, que llevemos a cabo acciones de concienciación y formación en ciberseguridad, tanto para el personal de la compañía como para esos comités de dirección que al final se van a tener encargados de la toma de decisiones, uso de criptografía y cifrado en las comunicaciones y en los soportes de almacenamiento de información, seguridad en recursos humanos, control de acceso a instalaciones e infraestructuras, gestión de activos tecnológicos. En línea de eso, el empezar a establecer la obligatoriedad de utilizar mecanismos basados en multifactor de autenticación para el acceso a los sistemas y también a las instalaciones, ¿no? Instalaciones físicas. Nos habla de la obligación de notificar incidentes a las autoridades de control de forma que, bueno, con unos plazos determinados, de forma que también se favorezca esa coordinación y esa compartición de información. Y, por último, el hacer uso de esquemas europeos de certificación de la seguridad, tanto con los servicios que contratamos de terceros como también, ¿por qué no?, el certificar nuestros servicios bajo estos esquemas europeos de certificación. Bueno, y además, importante también que señalemos eso, ¿no? Que estos riesgos de los que nos habla NIS2 y las amenazas que subyacen no afectan solo a los sistemas IT. Casi que al contrario, los atacantes al final buscan los sistemas más vulnerables y por sus características y el diseño por el que fueron concebidos en su momento, pues en muchos casos estos son los sistemas OT y por tanto estas medidas de las que nos habla NIS2 pues también tendremos que aplicarlas a estos sistemas si queremos mejorar nuestras capacidades de protección, ¿no? Y hacer una gestión de riesgos de ciberseguridad, como la que nos habla o nos obliga la propia directiva a hacer. Bueno, la directiva NIS2, como toda directiva europea, requiere transposición a la legislación nacional de los Estados miembros. Y la situación ahora mismo en Europa de transposición de esta directiva pues es la que vemos en el siguiente mapa que tenemos en pantalla. Esto está sacado de EXO y, bueno, a día de hoy la situación de transposición es esta. Aunque la directiva entró en vigor en enero del 2023 y el plazo para transposición por parte de los Estados miembros terminó el 17 de octubre del pasado año,
pues a día de hoy prácticamente la mitad de los países todavía no han traspuesto o no han terminado de transponer la legislación a su ordenamiento jurídico nacional. Entre el caso de estos países está España, ¿vale? Que todavía no hemos terminado de transponer la directiva. De hecho, si nos vamos al caso de España, pues la situación es que, bueno, es esta que vemos aquí, ¿no? Al final, a mediados de enero de este año, el Gobierno aprobó el anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad, que es la ley llamada a transponer la directiva NIS2 aquí en España. Está prevista su tramitación por el procedimiento de urgencia, pero a día de hoy la realidad es que la ley sigue sin estar aprobada formalmente. Por lo tanto, seguimos en fase anteproyecto. El Centro Criptológico Nacional, por su parte, publicó más o menos el año pasado un perfil de cumplimiento específico que está desarrollado en la guía CCNSTIC 892 para facilitar el cumplimiento a estas entidades dentro del ámbito de aplicación de NIS2 a través de la aplicación del Esquema Nacional de Seguridad, pero también ese perfil de cumplimiento específico ha sido retirado por el CCN hasta que se transponga o se apruebe formalmente el anteproyecto de ley y entonces, por tanto, seguramente sacarán una versión actualizada que dará respuesta ya a la ley definitiva, ¿no? Y mientras tanto, con esta situación, ¿qué está haciendo Europa? ¿No? Pues a principios de mayo, hace un par de meses, algo más de un par de meses, la Comisión Europea, en vista de esta situación, envió un dictamen motivado a 19 Estados miembros, entre ellos España, dándoles un plazo de 2 meses para transponer de manera definitiva la legislación o la directiva a su legislación nacional. Y se reservaban el derecho de tomar medidas en caso contrario. La realidad es que ya han pasado también esos 2 meses, cumplió a principios de este mes y aquí en España seguimos sin transposición formal o sin estar aprobada formalmente esta ley de coordinación y gobernanza de la ciberseguridad. Igual que en España, en otros tantos países, ¿no? Veremos qué ocurre. Y mientras tanto, bueno, Europa también en paralelo lo que intenta es ayudar o facilitar el cumplimiento de la directiva NIS2 por parte de las entidades afectadas y a través de NISA pues están publicando guías técnicas de implementación como estas que tenemos en pantalla que aparecieron a finales del mes pasado y bueno, el objetivo de alguna de ellas pues es también mapear los requisitos de NIS2, las medidas de ciberseguridad que establece NIS2 pues con las que ya vienen recogidas en estándares internacionales de buenas prácticas o incluso con legislaciones nacionales de algunos Estados miembros en materia de ciberseguridad. Por ejemplo, en esta guía se hace una transposición, se hace una relación de estos requisitos de NIS2 con controles del estándar ISO 27001 o en el caso de España, pues también se tiene como referencia el Esquema Nacional de Seguridad, ¿no? y se recoge en esta guía. Y esta es la situación ahora mismo. Con eso, bueno, pues lo siguiente que os queríamos comentar también es en estos meses que llevamos de andadura con NIS2 y trabajando con varias de estas entidades que ya presuponen que van a verse afectadas por la directiva en base al texto de la directiva europea, pues trasladaros o compartir con vosotros algunas problemáticas y retos que estamos viendo que están apareciendo con respecto a esto, ¿no? Y aquí ya cedo la palabra también a Miguel, sí, que nos cuente un poco. Como ha comentado Enrique, en la directiva NIS2 es verdad que no reinventa nada, pero eso no quita que esté exenta de problemáticas y retos que nos podemos encontrar en instalaciones y sobre todo en instalaciones que tengan un carácter más industrial, ¿no? Al final, lo que hemos identificado, por ejemplo, con la directiva es que se habla de entidades esenciales e importantes en las que no se hace distinción por infraestructura, sino que se habla o tiene un especial foco en la parte de la organización y todas sus infraestructuras. Como comentábamos antes, muchos de los sectores que están considerados como críticos y que precisamente proveen un servicio esencial a la sociedad, lo prestan precisamente a través de un sistema de control o tienen una componente muy fuerte de la parte industrial, ¿no? Estamos hablando de sectores como todo el tema energético, ¿no? Tanto a nivel de distribución, generación de energía eléctrica como en lo referente a agua, gestión de residuos, transporte, ¿no? Hay una connotación muy importante de que las infraestructuras son críticas precisamente por el servicio operacional, ¿no? O por la parte operacional que esto presta, ¿no? Entonces, aquí existe un reto muy grande que lo hemos ido comentando, ¿no? Y es que al final esa gestión de riesgos que se tiene que hacer en toda la organización y a nivel de infraestructura no se puede centrar únicamente en lo que son los sistemas IT, sino que también se tiene que tener un enfoque un poco más amplio, ¿no? Un poco más global y que todo lo que pueda afectar precisamente a esa parte operacional también se tenga en cuenta. De hecho, en el caso de la directiva ni siquiera se hace una distinción
entre la tipología de los sistemas de IT/OT. Sí que es verdad que en ocasiones se hace referencia, y lo veíamos, por ejemplo, en la guía técnica que comentábamos, que a veces se utiliza o se nombra estándares de referencia como ISO 27000, el NIST Framework o el propio ENS, que históricamente han tenido un enfoque o han sido utilizados más bien con un prisma más IT, ¿no? Y sin tener una particularización muy específica para la parte industrial. Y también hay que tener en cuenta que aunque estas normativas y estos estándares son certificables, la realidad es que el alcance de certificación lo define la propia compañía, ¿no? La compañía define qué es lo que quiere certificar exactamente de sus sistemas y de sus propios procesos, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado muchas veces infraestructuras que su core de negocio precisamente es una parte industrial, que toda su parte corporativa estaba certificado con la ISO 27001 y lo que son su parte operativa no estaba certificada, y la verdad es que podía estar mejor, ¿no? O digamos que sería mejorable. Entonces, la inclusión de los entornos industriales dentro de la ecuación de la directiva, pues también supone una serie de problemáticas, ¿no? Al final, los entornos industriales son entornos que son complejos, son entornos que llevan arrastrando durante años unos riesgos estructurales inherentes a la propia naturaleza de los sistemas, ¿no? Al final estamos hablando de sistemas que son heredados, sistemas que son viejos, sistemas que se pensaron para durar durante mucho tiempo y que tanto ni las arquitecturas, ni los protocolos de comunicación, ni los propios dispositivos en su momento fueron pensados desde un punto de vista de la seguridad, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Lo que se quería es que sean equipos o protocolos robustos y que garanticen la operación de los sistemas en todos los momentos, ¿no? Incluso corría una vertiente de pensamiento antiguamente de que esos sistemas estaban completamente aislados porque no tenían comunicación con nada del exterior y que precisamente por esa seguridad, por oscuridad, ¿no? En el sentido de que si nadie conoce lo que está o está aislado, los sistemas son seguros, ¿no? Eso es lo que ocurría históricamente. Es verdad que al igual que toda tecnología, pues todo va evolucionando, ¿no? Y los sistemas de control industrial pues no se quedan atrás y también han ido incrementando sus capacidades, ¿no? A nivel de ciberseguridad, que también suponen una serie de retos, ¿no? Estamos viendo cómo, por ejemplo, pues van apareciendo nuevos protocolos de comunicación que ya tienen un foco en la ciberseguridad o ya presentan capas de seguridad, ¿no? Como puede ser OPC-UA, incluso, por ejemplo, fabricantes como Siemens pues ya empiezan a meter en sus protocolos capacidades de, por ejemplo, cifrar las comunicaciones entre los PLCs. Estamos viendo cómo los propios PLCs también, los más modernos, pues ya integran capacidades de seguridad que vienen integradas en los propios dispositivos. Estamos viendo cómo fabricantes ya empiezan, por ejemplo, a definir arquitecturas de referencia que ya tienen en cuenta la ciberseguridad, ¿no? Y definen como una arquitectura tipo que cumple con unos mínimos de ciberseguridad a nivel de segmentación de redes, que todo eso también viene propiciado un poco por la mejora tecnológica en la tecnología que existe para poder segmentar precisamente las redes industriales y que eso no suponga un problema desde el punto de vista de la operación o control o supervisión de los sistemas. Y si esto no fuese suficiente, lo que estamos viendo también es que digamos que el ecosistema tecnológico de la parte industrial está evolucionando a un ritmo bastante rápido, ¿no? Antiguamente veíamos como toda la parte de supervisión se hacía de manera local o incluso remota, pero con equipamiento físico, y la realidad es que lo que estamos viendo últimamente es que la digitalización o el despliegue de los sistemas de supervisión directamente en la nube cada vez está más en auge, sobre todo, por ejemplo, en el sector eléctrico. Estamos viendo como cada vez, antiguamente pues tenías un equipo para una funcionalidad concreta, y ahora lo que estamos viendo es que cada vez se virtualizan más los sistemas para poder operarlos y poder hacer, por ejemplo, gestión de copias mucho más eficiente. Estamos viendo como un mismo equipo ya no trabaja únicamente como, por ejemplo, un servidor histórico, sino que tiene más funcionalidades, y al final estamos viendo como existe una hiperconvergencia entre las tecnologías de la información y las tecnologías operacionales en la parte de operación que antiguamente, ¿no? Con lo que contábamos antes de la parte de la seguridad por oscuridad, pues se intentaba separar, ¿no? Se intentaba hacer ver que eran cosas completamente distintas y que no tenía que ver una cosa con la otra, ¿no? Al final, nuestra experiencia nos ha demostrado que es imprescindible contar con un conocimiento profundo, ¿no? Para entender un poco cuál es
digamos, la naturaleza de los sistemas y su funcionamiento para poder securizar esa parte, ¿no? Al final, también hay que entender que aunque exista una hiperconvergencia, los entornos industriales tienen una serie de características que hace que no siempre sea posible implementar las prácticas que podemos ver en el ámbito IT y trasladarlas directamente a la parte OT, ¿no? No únicamente porque no puedan funcionar, sino porque incluso en ocasiones pues pueden ser hasta contraproducentes. Vale. Bueno, y ante esta problemática, claro, ¿qué tenemos que hacer, ¿no? para cumplir con NIS 2? ¿no? Bueno, incluso vayamos un paso más atrás. Con todo este contexto que nos comentaba antes Miguel, ¿no? Hablábamos de gestión de riesgos de ciberseguridad, hablábamos antes de esa hiperconvergencia de sistemas IT, OT. ¿Es suficiente con cumplir? Al final también la pregunta quizá es esa, ¿no? ¿O es suficiente con certificarse contra un estándar? Bueno, pues nos encontramos con aproximaciones, en nuestra opinión, simplistas, que hablan de cumplir a través de certificaciones de sistemas de gestión de seguridad de información en base a ISO 27001 o Esquema Nacional de Seguridad o un perfil de cumplimiento específico. Sí, es una certificación, es una garantía, después hablamos sobre eso. Evidentemente es necesario desplegar un sistema de gestión de seguridad de información para asegurar una adecuada gestión de riesgos y para garantizar una eficiencia y una eficacia de los controles de seguridad que desplegamos, pero también, por la línea de lo que comentaba Miguel, ISO 27001 o el Esquema Nacional de Seguridad, lo que nos encontramos y por nuestra experiencia es que son marcos de gestión o marcos de buenas prácticas que establecen requisitos y controles de seguridad desde un prisma más IT que OT, ¿no? Y se centran, aunque también la disponibilidad, se centran mucho en la protección de la información y, por tanto, pues priman o priorizan la confidencialidad y la integridad de la información corporativa. Para una organización que presta servicios esenciales, que las hay y no dependen de o no se apoyan en entornos operacionales, que lo he dicho, las hay, ¿no? Pues podría ser suficiente para cumplir con NIS 2, ¿no? Una aproximación de este estilo, ¿no? De estas características. Pero claro, hablamos de protección de servicios esenciales para el funcionamiento de la sociedad y del país. Veíamos antes, al principio, los sectores de aplicación de la directiva, ¿no? Energía, transporte, gestión de aguas potables, gestión de residuos. Son servicios que se apoyan en sistemas OT, como veíamos. Y en estos nuevos tiempos que vienen, donde bueno, pues la situación geopolítica que tenemos también, ¿no? Donde la ciberseguridad pues estamos oyendo todos los días que cobra mucho protagonismo, pues también hay que tenerlo en cuenta. Lo dicho, más de un 60% de esos sectores de negocio dentro del ámbito de la aplicación tienen una fuerte componente industrial. Por tanto, debemos tener en cuenta también estos sistemas OT. ¿Vale? Son claves para prestar ese servicio y no podemos protegerlos únicamente con controles pensados para sistemas IT. Necesitamos tener en cuenta normas o estándares definidos también desde el punto de vista OT o para sistemas OT. ¿Vale? No podemos quedarnos en una aproximación clásica IT y la aproximación que proponemos es una aproximación integral, ¿vale? Que sume los sistemas IT OT, una aproximación IT más OT. ¿Vale? Y para ello, pues nosotros lo que estamos, o nuestra visión, nuestra manera de entenderlo es, bien, utilizamos controles, utilizamos como referencia estándares de buenas prácticas y regulaciones como ISO 27001 o el Esquema Nacional de Seguridad, pero las complementamos con normas o estándares que tienen más en cuenta esos sistemas OT, pues como puede ser la familia de normas IEC 62443, ¿no? que es un buen ejemplo de ello. Y un poco eso es lo que muestra esta slide, ¿no? El cómo se complementan ambas, o entendemos que se complementan estos estándares. Por un lado, trabajamos con ISO 27001 y Esquema Nacional de Seguridad para definir y mantener ese sistema de gestión de seguridad de información que puede y pensamos que debe ser común para IT y OT y que debe tener en su alcance pues, ambos entornos, porque al final son entornos hiperconvergentes, como estábamos comentando, y nos aportan una serie de controles robustos para la parte más IT, pero luego también complementar eso con requisitos específicos de ciberseguridad para entornos OT que ponen más el foco en la disponibilidad y en la resiliencia operacional, ¿vale? Y ahí nos apoyamos en la familia de normas 62443 porque tienen más ese prisma, ¿no?
Vale, y bien, ¿no? Diréis, esa es la teoría, ¿no? Tengamos en cuenta, además de normas más tradicionales desde el ámbito IT, también normas de buenas prácticas en materia de ciberseguridad del ámbito OT, ¿no? Pero ¿cómo hacemos esto? O qué planteáis desde ese grupo, ¿no? Para llevarlo a la práctica. Pues al final, lo que planteamos es hacer las cosas también bien desde el principio, ¿vale? Lo que tenemos que analizar en primer lugar es la situación actual de cada compañía en concreto, ver cuál es su nivel de madurez actual y hacer un análisis con ese enfoque integral, ¿vale? Teniendo en cuenta tanto los sistemas IT como los sistemas OT y hacer un análisis en conjunto. Claro, ¿cómo llevamos a cabo ese análisis? ¿No? Porque al final es un análisis un poco distinto, tenemos que tener en cuenta entornos productivos, entornos que se escapan un poco a lo que es más el entorno corporativo. Pues bueno, ahí nos va a contar también Miguel ahora un poco cómo hacemos ese ejercicio. Sí, ahí, al final el análisis de situación lo enfocamos como en 3 bloques más o menos diferenciados. Tenemos en primer lugar la realización de un análisis de madurez. En este caso, como comentaba Enrique, la idea es poder generar bueno, nosotros tenemos un marco propio que hemos elaborado que unifica las mejores prácticas de ciberseguridad que recogen tanto estándares del ámbito IT como ISO 27000 o el ENS junto a la parte más operacional de la 62443 y lo combinamos también un poco, lo nutrimos con la experiencia que tenemos ya de todos estos años, ¿no? Generando este marco para el análisis de la madurez, lo que conseguimos es, digamos, poder revisar esa madurez de una organización o de una infraestructura, teniendo en cuenta las particularidades de naturalezas que existen dentro del ámbito OT, pero también sin perder ese foco, ¿no? De la parte más de gobierno, de la parte de seguridad. Aquí también creemos que es bastante importante hacer foco sobre el tema de análisis de riesgos o la identificación de riesgos que pueda estar sometida una infraestructura, ¿no? Al final, estábamos comentando que lo que busca precisamente NIS2 es establecer una buena gestión del riesgo de una organización o de una infraestructura para precisamente que esté protegida y que no ocurra nada con ninguno de los servicios esenciales que preste, ¿no? Entonces, en este caso creemos que es importante identificar los escenarios de riesgo a los que está expuesta una organización para poder hacerle frente y todo eso se articula con la realización de un análisis de la infraestructura, una evaluación de la infraestructura a nivel técnico que nos permite, por un lado, identificar los vectores de ataque o los vectores de acceso que un atacante podría utilizar para causar cualquier tipo de daño a una organización. Entendiendo una organización que tenga una componente industrial, pues, por ejemplo, identificar de qué maneras su proceso productivo o su proceso de negocio se pudiese ver afectado por ausencia de mecanismos de implementación de mecanismos de seguridad y luego también precisamente evaluar el grado de implementación de esos mecanismos, ¿no? de seguridad. Por ejemplo, hablando de cuál es o en qué han estado trabajando a nivel de segmentación de redes. La segmentación que han hecho es adecuada, existe algún tipo de arquitectura que hayan estado utilizando y eso cumple con buenas prácticas de ciberseguridad, cómo se configuran los equipos, si tienen algún tipo de vulnerabilidad o si la configuración que han hecho puede ser utilizada por un atacante para causar algún tipo de daño. Al final se revisan una serie de componentes técnicos sobre las propias infraestructuras, tanto a nivel IT como en la parte más operacional, que lo que hacen es precisamente nutrir ese análisis de madurez y esa identificación de escenarios de riesgo para tener como esa primera foto o ese primer análisis de situación que nos va a permitir conocer el punto de partida, ¿no? Si queremos mejorar y queremos saber qué tenemos que hacer para adecuarnos a NIS2, pues el primer punto es precisamente ese análisis de situación, ¿no? Saber dónde estoy para luego poder generar un plan de acción que me permita seguir creciendo. Eso es. Al final también ese análisis, bueno, como comentaba Miguel, ¿no? Pues en base a o contrastado con pues estas normas internacionales o nacionales, tanto en el ámbito IT como en el ámbito OT. Ese plan de iniciativas, porque al final pues, de ese análisis se desprenderá una serie de mejoras que la organización deberá llevar a cabo, se recogerán en este plan, que será al final la estrategia que debe seguir la organización para mitigar sus riesgos en materia de ciberseguridad y aumentar su nivel de madurez, ¿vale? Consiguiendo de esa manera pues, dar una respuesta o implementar de manera real o conseguir dar una respuesta real a esos requisitos de los que nos habla NIS2, ¿no? Y ahí tendremos de todo. También comentaba Miguel, pues de controles más técnicos que tengan que ver con hacer una adecuada segmentación de la red o una configuración segura de la infraestructura, tanto a nivel IT como a nivel como OT.
y también controles o iniciativas de carácter más organizativo o estratégico que pueden ir desde definir y aprobar una política de seguridad, establecer roles y responsabilidades y establecer o nombrar formalmente la figura del responsable de seguridad, que además es obligatoria también por NIS 2, o formar al comité de dirección en materia ciber para que sea capaz de tomar decisiones, aunque sea a nivel estratégico, en este ámbito, ¿no? Porque también es una obligación de la directiva. Por la experiencia, es cierto que también sabemos que una de las iniciativas que seguramente estarán contenidas en este plan será la implementación y despliegue de un sistema de gestión de seguridad de la información, ¿vale? Al final, como comentábamos antes, el SGSI es la mejor herramienta para asegurar una adecuada gestión de los riesgos, ¿vale? Y también asegurar una inversión en materia de ciberseguridad y un despliegue eficaz de los controles que implementemos, ¿no? Eso es cierto, y sabemos por la experiencia que será así. Vale, pero después de este primer análisis, pues también podréis pensar, ¿no? Bueno, vale, ya he tenido en cuenta, además de la norma 27001 o el esquema nacional de seguridad, según el caso, la norma 62443 y ahora ya tengo un SGSI que tiene en cuenta la infraestructura IT y también la OT. Vale, ¿ya es suficiente? ¿Ya cumplo? Pues evidentemente no, o todavía no. Al final el SGSI o la conclusión de todo esto es que el SGSI no es el medio, no es el fin, sino que es el medio, ¿no? Porque la directiva lo que nos establece pues, es eso, ¿no? Que tenemos que garantizar la continuidad de la prestación de nuestros servicios. Entonces, si prestas un servicio esencial, te van a auditar regularmente los órganos de control que la directiva establezca en cada caso. Y si prestas un servicio importante y tienes un incidente, pues también vendrá a vernos, ¿no? Y no vale solo con el papelito de la certificación de mi SGSI. Y entendedme con esto, la certificación de conformidad es una garantía de que estamos haciendo las cosas bien y que además un tercero de confianza acreditado así lo refrenda, ¿no? Pero si tenemos un incidente de seguridad, la autoridad de control pues, se reserva el derecho de evidenciar a posteriori que esa organización ha actuado diligentemente en cuanto a los riesgos de ciberseguridad a los que se enfrentaba, ¿no? Entonces, tenemos que ir un paso más allá de esa certificación y garantizar una gestión de riesgos real y continua, ¿no? Porque ¿dónde pone el foco NIS 2? ¿Dónde pone el foco la directiva? Pues al final NIS 2 no me habla solo de desplegar un sistema de gestión de seguridad de la información, sino que me habla de desplegar medidas, ¿vale? Y me habla de desplegar medidas con el foco puesto en esa protección de la infraestructura, en hacer una gestión de ciberincidentes, en monitorizar las infraestructuras y sistemas OT, en aumentar mi resiliencia operacional y garantizar esa continuidad de negocio ante la ocurrencia de un incidente o de una situación de contingencia que puede ser provocada por un incidente de seguridad y el asegurar a mi cadena de suministro. Y no solo vale con desplegar medidas en lo que es mi entorno, sino también vigilar lo que están haciendo mis proveedores y sobre todo cuando son proveedores clave para la prestación de mi servicio. Y un poco relacionado con eso, o en la línea de esto, va nuestra propuesta para el cumplimiento de NIS 2. Al final, la propuesta va en esa línea, ¿no? En implantar un SGSI que va a ser necesario desde el punto de vista de la gobernanza y me va a permitir articular el despliegue de esas iniciativas que hayamos propuesto anteriormente pues de una manera coordinada y gestionada, pues a través de la definición de una política de seguridad, a través de ese establecimiento de roles y responsabilidades y de implicar a los comités de dirección en la toma de decisiones, a través de tener una metodología de gestión de riesgos adecuada que cubra todo lo que es mi infraestructura, a través de formar y concienciar al personal de la organización y también, por supuesto, a través de llevar a certificación de conformidad mi sistema de gestión de seguridad de la información, que va a ser una garantía importante de que estamos haciendo, pues una garantía, pues eso, también de que refrenda que estamos haciendo las cosas bien por parte de un tercero acreditado. Pero más allá de eso, tenemos que también poner el punto de vista en lo que es a nivel más operativo, en esas cuestiones de las que me habla NIS 2, ¿no? Y esas son un poco las que tenemos en la parte derecha. Y aquí, bueno, Miguel también nos va a contar un poco más cómo lo aterrizamos eso desde el punto de vista de ese dos grupos, cómo lo entendemos nosotros y cómo también podemos ayudar en cuanto a eso con los servicios que nosotros prestamos como compañía.
Sí, ahí en los módulos más operacionales, ¿no? Al final tenemos, por ejemplo, la parte de lo que es la protección de la infraestructura, que al final no deja de ser esa primera barrera, ¿no? De la implementación de los mecanismos de seguridad que nos van a garantizar un nivel de seguridad mínimo, ¿no? O incrementar ese nivel de seguridad en una infraestructura o en una organización en la que nosotros, por ejemplo, pues solemos trabajar en proyectos de segmentación de las redes o incluso de la definición de arquitecturas de referencia seguras, ¿no? Sobre todo también entendiendo que puede haber muchas organizaciones, por ejemplo, del sector eléctrico, que tengan diferentes instalaciones, ¿no? Y quieran tener una manera única de trabajar para que todas sus instalaciones cumplan con los mismos requerimientos de seguridad. Trabajamos también con la parte de gestión de accesos y gestión de usuarios y accesos remotos, sobre todo para la parte de proveedores, todo lo referente a la configuración segura o al despliegue de herramientas de detección. Luego también tenemos toda la parte de gestión de incidentes, ¿no? El poder ayudar a revisar precisamente o a definir esas capacidades que tiene que tener una organización para poder hacerle frente a cualquier incidente, ¿no? Ya sea mediante realización de ejercicios de tipo tabletop, tanto en un enfoque IT como un enfoque OT combinado, en todo el tema de la evaluación de las capacidades de gestión de incidentes, en ejercicios de FIB y GIR. Luego también todo lo referente a la parte de la monitorización de la infraestructura, tanto a nivel IT como OT y de manera combinada, en el que podemos tanto, por un lado, evaluar las capacidades que se tengan actualmente en una organización, como también la parte de la definición, ¿no? de cómo tiene que ser esa monitorización, cómo tiene que ser esa seguridad gestionada, cómo el identificar qué amenazas le pueden afectar, ¿no? En todo lo que tiene que ver con threat hunting, con la realización de ciberejercicios, con la evaluación de las capacidades, el diseño de SOCs a medida. Y también la parte de resiliencia operacional, ¿no? Al final hay todo un ejercicio en el que la NIS 2 hace bastante foco, que tiene que ver con todo digamos, la parte de resiliencia, ¿no? Toda la parte de operación, en el que podemos ayudar en la parte de diseño de planes, evaluar los planes, el poder realizar pruebas para verificar que los planes que existen de gestión de crisis y de continuidad pues, son adecuados. Podemos participar tanto en la parte de diseño de planes de continuidad como el poder hacer pruebas de resiliencia a proveedores, como ha comentado Enrique, también todo lo referente a la parte de formación, ¿no? Medir el nivel de ciberseguridad conductual o hacer ejercicios de gestión de crisis para la alta dirección. Y por último, todo lo referente a la cadena de suministro, ¿no? Al final hay que, un punto fuerte de NIS 2 es también toda esa cadena de suministro, ¿no? O identificar y gestionar todos los riesgos que introducen terceros, ¿no? Y ahí podemos participar en toda esa parte de refuerzo, ¿no? Desde tanto el diseño de modelos para poder evaluar a los proveedores, el disponer de oficinas para poder identificar y tratar los riesgos que nos puedan suponer estos proveedores o la parte de evaluación. Y ya por ir con el último módulo, queremos hacer una pequeña propuesta de valor, ¿no? Un poco con lo que hemos comentado de nuestra visión, el por qué ese grupo, ¿no? O qué nos hace diferentes o qué propuesta de valor tenemos en nuestras soluciones. Vale, pues bueno, aquí con ese enfoque, ¿no? que veníamos proponiendo, esa propuesta o esa visión que nosotros queríamos exponer, ¿no? de cara o respecto al cumplimiento de NIS 2, cómo se debería abordar, sobre todo cuando estamos hablando de organizaciones que tienen esa componente IT más OT. Bueno, pues venimos hablando justamente de eso, ¿no? De la importancia de abordar el cumplimiento desde un punto de vista integral, evitando aproximaciones basadas en el mero cumplimiento del estándar. Ya en caso de incidente de seguridad, pues debemos demostrar haber actuado diligentemente en cuanto a la gestión de riesgos. Para conseguir esto no queda otra que contar con especialistas. Y nosotros somos el pure player líder en materia de ciberseguridad y temas OT. Además, con mucha experiencia en trabajar con sectores críticos, como son pues, gran parte o todos los sectores que están recogidos en el ámbito de aplicación de NIS 2. Ya hemos hablado también de que NIS 2, pues sobre todo, y lo que nos pide en esencia es eso, ¿no? Hacer una gestión de riesgos de ciberseguridad. Y para ello, la manera de hacerlo es actuar en todas las fases del ciclo de vida de un incidente. Prevención, detección y neutralización o respuesta. Nuestro portfolio de servicios, que en esencia es este que vemos en pantalla, se articula en torno a eso, porque únicamente nos dedicamos a la ciberseguridad y esa es nuestra razón de ser, ¿no? Entonces, podemos ayudaros a reforzar nuestras capacidades en materia de ciberseguridad pues, en todas esas fases del ciclo de vida de un incidente, ¿no? Empezando por la prevención, por supuesto. Y luego, bueno, nuestro principal valor,
diría yo es que somos especialistas en ciberseguridad y ciberinteligencia. Contamos con un equipo multidisciplinar formado por ingenieros informáticos, ingenieros industriales, expertos además en distintos ámbitos y sectores de los recogidos por NIS2. Tenemos mucha experiencia, mucha solvencia en despliegue de sistemas de gestión de seguridad de información en base a ISO 27001 o Esquema Nacional de Seguridad. Somos expertos en la parte de ciberseguridad industrial, que es algo que nos define mucho, ¿no? Y ahí, bueno, pues contaba Miguel al principio con todo lo que es, nos daba unas pinceladas de lo que es nuestro S2 Lab, nuestro laboratorio, que nos permite llevar a cabo pruebas y simulaciones en entornos muy similares a los entornos productivos. Y eso nos permite ayudar a nuestros clientes pues, desde un punto de vista integral, con ese enfoque IT más OT, ¿no? También tenemos capacidades propias de ciberdefensa, muy importante, toda la parte que nos exige NIS2 respecto a la monitorización de infraestructuras, tanto desde el punto de vista IT como desde el punto de vista OT y sobre todo aunando, ¿no? Y yendo a esa convergencia también desde el punto de vista ciber y temas OT. Y luego, bueno, también la importancia de la gestión de incidentes es también uno de los puntos clave de NIS2. Somos expertos en gestionar incidentes de seguridad, veíamos también al principio, y somos también expertos en gestionar sobre todo esa situación de crisis que se puede producir en esos momentos de contingencia, ¿no? Entonces, yo creo que es nuestro principal valor. Sí, ahí por matizar un poco más, ¿no? Y hacer también un poco de recap un poco de lo que hemos ido contando, ¿no? Sobre todo en la parte de retos y en esa visión y el enfoque de IT más OT, ¿no? Al final, lo que hemos visto es que existe, ¿no? Una convergencia tecnológica entre el ámbito IT y OT y que cada vez se está incrementando más. Los entornos operacionales ya no están aislados, cada vez tienen más conectividad y la mayor prueba de ello es que toda la parte, por ejemplo, de supervisión de escalas y demás en muchas instalaciones y en muchos sectores ya se está empezando a meter en la nube y que al final no es posible abordar la seguridad de ambos ámbitos de una manera separada y de hecho, el hacerlo de una manera separada como cosas que son totalmente independientes, pues lo que puede hacer es que precisamente que las estrategias de protección no sean adecuadas, no funcionen o que la eficacia de lo que se esté haciendo pues no sea la correcta, ¿no? Al final es necesario abordarlo de una manera conjunta. Es verdad que los entornos, aunque tengan una cierta convergencia, no dejan de ser entornos completamente diferentes, con unas operaciones y unas necesidades diferentes y hay que entenderlo, hay que entender las particularidades que tiene cada uno de ellos, pero haciendo una gestión coordinada, ¿no? Al final, el conocimiento específico de lo que funciona para un caso o el otro, o las particularidades que tiene, se tiene que mantener, pero es verdad que tiene que haber una estrategia de seguridad a nivel corporativo o a nivel global que sea una estrategia común, ¿no? Que cada uno de los frentes no vaya por su lado o no vaya de manera separado, ¿no? Ya por ir terminando con nuestra propuesta, al final lo hemos ido repitiendo a lo largo de todo el webinar, ¿no? Nosotros el enfoque que creemos que tiene sentido en este caso es no hacer una aproximación de cumplimiento de NIS2 de cumplir por cumplir, ¿no? De tener un papel una checklist, ¿no? De, ¿qué me dice NIS2? Requisito 1, 2, 3, vale, los cumplo todos, sino el hacer una gestión de riesgos un poco más eficaz, ¿no? Hacer una gestión de riesgos de ciberseguridad real que realmente me permite incrementar ese nivel de madurez que yo tengo en la infraestructura, ¿no? Tanto a nivel IT y OT, ¿no? Con esa protección más integral, ¿no? Al final, probablemente tengamos que hacer un esfuerzo a nivel corporativo de tener que implementar una serie de proyectos o hacer una serie de proyectos, implementar una serie de medidas para tener ese objetivo de cumplimiento con NIS2, pero ya que nos ponemos, pues lo podemos hacer bien, ¿no? Lo podemos hacer desde ese enfoque de incrementar el nivel de madurez y no puramente de checklist, ¿no? O de cumplimiento, ¿no? Al final podemos maximizar o optimizar ese esfuerzo tanto económico y humano que vamos a hacer, pues para hacer las cosas bien, ¿no? Y por eso es un poco ese es nuestro enfoque, ¿no? Por eso comentábamos antes, ¿no? Que en la parte de esa análisis de situación utilizábamos un marco de evaluación propio en el que unificábamos los criterios de la 62443 y la ISO 27000 con una estrategia unificada y utilizando pues precisamente eso, ¿no? Toda la parte de nuestro enfoque en las infraestructuras y esa parte también de identificación de escenarios de riesgo con un foco en la parte de proceso o en la parte de negocio que al final es lo que le importa, ¿no? Un poco en las infraestructuras.
Y bueno, hasta aquí ha sido un poco lo que queríamos contaros. Tenemos un correo al que si tenéis cualquier duda o queráis cualquier tipo de información o lo que sea, podáis escribir para ya sea solución de dudas o lo que sea. Y si tenéis alguna duda, pues podemos pasar a responderlas. Cualquier duda, cualquier pregunta, estamos abiertos. Vale, a ver, tenemos una por ahí, vale. Bueno, ¿cómo se si es entidad esencial o importante? ¿Y quién se va a encargar de notificarlo? Bueno, a ver, está más para mí, ¿no? Según la directiva, a más tardar el 17 de abril de este año en el que estamos, los Estados miembros debían elaborar un listado con las entidades esenciales e importantes en cada caso. Pero bueno, ya hemos comentado la situación. Ya a día de hoy seguimos sin transposición de la directiva en nuestro país, vamos, como para tener ese listado, ¿no? Creo que vamos todavía un paso más atrás. De todos modos, por lo que se indica en el anteproyecto y respondiendo a la pregunta, aquí en España será el Centro Nacional de Ciberseguridad el encargado de elaborar ese listado, que se revisará cada 2 años. Para ello se apoyará en la información que le suministren las autoridades de control, que en el caso de aquí de España serán seguramente el Ministerio de Defensa, a través del CCN, el Ministerio de Transformación Digital y el Ministerio del Interior, ¿vale? A través de distintas secretarías de Estado en cada caso. Vale. Vale, algunas más. ¿Qué pasa si no cumplo y si hay sanciones? A ver, sí que comentábamos al principio que NIS 2 establece un régimen sancionador. En caso de incumplimiento, lo que habrá serán multas administrativas para las entidades esenciales, porque distingue entre entidades esenciales y entidades importantes. En el caso de las entidades esenciales, el máximo será de al menos 10 millones de euros o el 2% del volumen de negocio anual total a nivel mundial, la cantidad que sea mayor cuantía, y para entidades importantes se reduce un poco a 7 millones de euros como máximo o el 1,4% del volumen de negocio anual total a nivel mundial. En España, el anteproyecto de ley, según dice, ha clasificado los incumplimientos en leves, graves y muy graves y modula las multas en función del incumplimiento. Vale, a partir de la transposición de la normativa en España, ¿cuánto tiempo habrá para el compliance de la normativa? Bueno, una vez que esté en vigor, la ley será de obligado cumplimiento y tendremos que trabajar en el cumplimiento de la directiva. No hay un plazo establecido, o al menos que lo conozcamos. No sé si cuando el anteproyecto de ley salga definitivamente, pues lo tendremos. O sea, habrá un plazo establecido formalmente, veremos. ¿Consideráis que es mandatorio disponer de un SIEM y o servicios SOC de ciber? A ver, al final disponer de un SIEM o servicios SOC de ciber, ¿no? Depende, o sea, al final lo que nos exige NIS 2 es monitorizar la infraestructura, tanto IT como bueno, monitorizar la infraestructura que necesitamos para prestar nuestros servicios esenciales. ¿Cómo lo hagamos? Pues ya depende de cada uno. Puedes montar capacidades propias, puedes contar con un servicio de un tercero, como puede ser un servicio de SOC, un servicio de seguridad gestionada, y para ello pues tener una herramienta como un SIEM. No es que sea mandatorio en concreto esos mecanismos, pero sí que tenemos que monitorizar la infraestructura y para ello tenemos que ver la manera de hacerlo y estos son mecanismos para ello, sí. Sí, de hecho, ahí, por ejemplo, en algunas transposiciones de algunos países se mencionaba incluso que se tuviese la capacidad, ¿no?, de generar alertas de manera automática. Entonces, al final, el disponer de estas herramientas pues, te facilita mucho el cumplimiento de esos requerimientos, ¿no? o el adecuarte a poder saber cuándo sufres un incidente y el poder notificarlo y poder actuar o hacerle frente en consecuencia. Vale. Y tenemos una última. Si dentro del epígrafe de banca e infraestructuras financieras están incluidas las empresas de sector seguros como gestoras de planes de seguros de vida o pensiones. Bueno, dentro de las empresas del sector seguros, conocemos también hay una legislación europea, el reglamento DORA, que es
un reglamento más sectorial que aplica ya de manera directa, porque es un reglamento europeo y no necesita transposición, aplica de manera directa tanto a empresas de banca, bueno, sector banca seguros. Veremos cuando se transponga NIS 2 aquí en España, se aterrizan un poco más a las entidades que estarán, más concretamente las entidades que están afectadas, si señalado de manera más directa a este tipo de empresas. Ahora mismo, sobre todo también las empresas de banca seguros, en lo que se está trabajando mucho es en la adecuación al reglamento DORA, que no deja de ser un reglamento sectorial que también emana un poco de lo que es la directiva NIS 2, ¿no? Al final es la directiva europea, digamos, más a nivel más padre, ¿no? Y luego tenemos emana el reglamento DORA como un reglamento más sectorial. De hecho, no se descarta que puedan aparecer en el futuro reglamentos sectoriales similares a DORA, aplicables a todo tipo de sector de una manera más concreta. Dentro del alcance, si la empresa tiene fábricas e instalaciones fuera de la Unión Europea, se podrían excluir. Bueno, dependerá también de si esas instalaciones sirven para prestar un servicio esencial dentro de la Unión. Es un caso más concreto, habría que analizarlo con más detalle, pero yo creo que también dependería un poco de eso, ¿no? Vale, creo que no tenemos ninguna más. De todos modos, lo que comentábamos al final de la sesión, cualquier duda o cualquier pregunta podéis dirigiros al correo electrónico que veíamos en pantalla y encantados de contestar a posteriori o que tengamos una reunión más concreta para hablar sobre el tema. Vale, pues muchas gracias a todos. Hasta luego.